La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. ¿En qué consiste entonces el primer amor? El primer amor en Jesucristo consiste en que yo debo de estar agradecido, amándole, sirviéndole con una gran sinceridad, pero teniendo un gran compañerismo, una gran relación con Él, estar atento a su palabra, atender su consejo, atender el 100% la directriz que Él tiene para mi propia vida. Entonces, fuimos personas escogidas por nuestro Creador mediante Jesucristo. Dios, el Eterno Padre, nos escogió a través de la persona de su Hijo Jesús. Según nos escogió en Cristo, nos dice Pablo en Efesios 1:4, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin manchas delante de Él en amor. Entonces, si el Señor nos escogió para que fuésemos calidad de personas, para que fuésemos el 100% muy especiales, santos y sin mancha delante de Él en su perfecto amor. Él nos ama entrañablemente. Su gracia se ha extendido para salvación, se ha extendido para vida, para esperanza, para consuelo. Por lo tanto, debemos reconocer de que si en verdad amamos a Dios, vivamos la vida tal como Él nos ha propuesto que la vivamos. Es decir, santos y sin manchas delante de Él en amor. Esto es ciertamente en 11º y en 12º. Cuando decimos 11º, porque ya hemos tratado los otros puntos anteriores. Y 12º, nuestro primer amor en Jesucristo debe de ser porque somos estimados por nuestro Señor Jesucristo y somos estimados como su especial tesoro. Si Él nos ve como especial tesoros y nos ama entrañablemente, para que Él haya abandonado su cielo y venir 33 años y medio aquí a la faz de la tierra, eso nos da a entender que hay un gran voltaje de amor de nuestro Salvador Jesucristo hacia nosotros. ¿Qué diremos de ese amor de nuestro Padre? Habernos entregado a su propio Hijo Jesús. Entonces, la razón por hacerlo es que somos su especial tesoro. Es lo que nos dice el mismo Dios, creador y sustentador de todas las cosas. En Malaquías capítulo 3, verso 17, dice, serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, yo soy esa persona especial, usted lo es, y por lo tanto, demanda a Dios que lo amemos en primer lugar, no en segundo lugar. En segundo lugar es que tenemos a Dios fuera de nuestras vidas. Pero cuando lo amamos en primer lugar, entonces Dios habita en nosotros y nosotros en Dios. 13º, el primer amor en Jesucristo. Esto quiere decir que somos gentes de grande estima, honorables y amados por Dios. Entonces debemos servirlo, honrarlo, seguirlo con toda la sinceridad de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos, seremos
altamente prosperados, altamente bendecidos por nuestro santo Creador Dios. Ahora bien, entonces, porque en mis ojos fuiste de grande estima, dice Dios, fuiste honorable, yo te amé, daré pues hombres por ti, naciones por tu alma. Jehová nuestro Dios nos ama tanto. Ciertamente nosotros debemos amarlo porque Él nos amó con toda su potencia. Tiene planes poderosos. Y no debemos amarlo en el segundo plano, sino en el primero. Porque algunos ciertamente tienen a Dios como en última instancia. Primero son sus hijos. Primero su cónyuge. Primero es el trabajo. Si quiero voy a la iglesia. Si quiero voy a alabarlo. Y si vienen al caso a un templo para glorificarlo. Algunos de estos creyentes ciertamente parece como que están siendo llevados al matadero. Van todos desconcertados. Van todos totalmente desanimados. Y muchas personas se encuentran así de los que me están escuchando. De vez en cuando van a la iglesia. No van por el frío. No van por la lluvia. Y cuando hay calor no van porque el templo está muy caliente. Y cuando es tiempo de invierno no van porque el templo está demasiado frío. Todos son ciertamente excusas y excusas. Eso implica que la persona está en el segundo amor. Cuando quiere va y cuando no quiere no va. Pero la persona que está en el primer amor sirve a Dios con integridad, obedece, se esmera, se sacrifica, es valiente, es esforzado, lucha, persevera, a pesar de sentirse agotado, con frío, con sueño, a pesar de sentirse enfermo, con calor, no importa. Algunos no les importa tampoco la distancia. Luchan y se esfuerzan por tomar cualquier transporte para poderse dirigir a la casa de Dios, para dar lo mejor de su adoración a Dios. Isaías nos dice que nuestro Dios nos declara en Isaías 43:4, porque en mis ojos fuiste de grande estima. Somos de grande estima para Dios. Debemos también nosotros corresponderle de la misma manera, hacer de nuestro Dios de grande estima porque lo merece. Hemos sido honorables delante de sus ojos. Que nuestro Dios también sea honorable ante nuestros ojos. Yo te amé, dice Dios. Daré hombres por ti, naciones por tu alma. Esto da a entender que si permanecemos en el primer amor, seremos estimados todo el tiempo por la gracia y el poder de nuestro Dios. Vemos entonces en 14:, nuestro primer amor en Jesucristo. Es por ser gentes que nos alegramos con gozo inefable. Nos gloriamos en nuestro Creador mediante su Hijo Jesucristo. Cuando estamos en el primer amor, el apóstol Pedro nos dice en el capítulo 1, verso 8, al cual no habiendo visto al Señor, le amáis, el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado. Entonces, en permanecer en el primer amor, esto da por asentado que aunque no hemos visto a Dios, pero le amamos, le honramos, le servimos, creemos con toda la sinceridad, aunque al presente ciertamente no lo vemos con nuestros ojos naturales, pero cuando lo adoramos, le servimos, entonces sentimos sus preciosas caricias, su presencia, su gracia,
su bondad en el favor nuestro. Entonces nos alegramos con gozo inefable y glorificando a Dios con toda la sinceridad. Cuán interesante es que todo hijo de Dios debe de permanecer en el primer amor. Recuerde que el Señor se queja de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerde que en este pasaje, en el día de ayer tratamos que hay que hacerle dos preguntas a este interesante pasaje. ¿En qué consiste el primer amor? ¿Y en qué consiste el segundo amor? Lo trataremos el segundo después de algunos estudios, especialmente en la primera parte. Nuestro primer amor en Jesucristo consiste en que yo confío en Él y que hago las cosas que Él me ordena que haga. Y aunque yo no pueda hacer las cosas, acudo a Él porque Él es mi capacitador, mi preparador, el que me hace hacer bien las cosas. Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo hombre y toda mujer de Dios que vive en el primer amor, cuando se le llama a servir, nunca pone peros. Dicen que yo no lo sé hacer, pero le voy a pedir a Dios que me capacite para hacerlo. Se disponen, tienen disposición, tienen deseo, tienen totalmente todas las fuerzas para hacerlo. Y entonces, cuando Dios ve sus esfuerzos, cuando ve sus valentías, su entrega, su sacrificio, entonces Dios derrama de su espíritu en abundancia. Y esta persona es bienaventurado, es completamente dichoso, es completamente feliz. La razón de serlo es que la gracia de Dios está en él o en esta persona que es una dama. Entonces, cuando el hombre, la mujer sirve a Dios con integridad de corazón, honrando a Dios sobre todas las cosas, es que está viviendo en el primer amor y sirve a Dios sinceramente creyendo que todo lo puede hacer a través de Cristo Jesús porque le fortalece. En 16º, nuestro primer amor en Jesucristo es que realmente debemos amar al Señor porque somos creados por Él. Somos hechos a la imagen y semejanza de Él. Por eso debemos amarlo. El decir que nos parecemos a Dios en su carácter. Dios es humilde, Él es manso, Él es tierno, Él es misericordioso, es compasivo, es generoso y es cuidador, protege. En eso debemos parecernos a nuestro Creador. Creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Si Él los creó así, debemos permanecer en esa creación original. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas, permanecer en el plano original. Tal vez usted diga, pero eso es imposible. Cuando el hombre entrega su corazón a Dios, confesando su pecado, sus maldades, sus abominaciones y cuánto pecado ha cometido, Dios le perdona, lo limpia, lo transforma, lo bendice. Entonces, esta persona que antes no amaba comienza a amar. Aquella persona que era amargada deja de serlo. Aquella persona que era altanera, orgullosa, altiva, orgullosa, deja de serlo. Pasa a ser una persona mansa, una persona humilde. Aquella persona que odiaba ahora ama. Aquella persona que perseguía para destruir deja de serlo.
ahora se dedica a edificar, a consolar, a exhortar para vida, para esperanza. ¿Por qué? Porque esta persona ha reconquistado ciertamente la imagen de Dios y se ha convertido en la semejanza de Dios. Décimo séptimo, nuestro primer amor en Jesucristo es ser gente con grande capacidad de imitar a Dios como hijos amados. Cuando imitamos a Dios es que estamos en el primer amor. Cuando imitamos a Dios es que somos bendecidos, somos prosperados, somos totalmente revestidos de la gracia, del amor y del poder de Dios. Queridos televidentes, Pablo dice en Efesios 5, verso 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuán importante es que lo seamos? Debemos ser verdaderamente imitadores de Dios como hijos que somos amados por Él. En esto consiste ciertamente en vivir en el primer amor, imitando a Dios como verdaderos hijos que somos de Él. ¿Cuántas personas ponen el nombre de nuestro Señor Jesús por el piso? ¿En qué forma? Hablando mal, expresándose como que si fueran impíos, haciendo cosas que no convienen. Estas personas realmente denigran la gracia y el poder de Dios. Mas los verdaderos hombres de Dios que están en el primer amor son imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, son amables, tiernos, son respetuosos, tienen la gracia de Dios sobre sus vidas. Cuán importante es que entendamos que cuando lo imitamos a Él en humildad, en mansedumbre, cuando tenemos dominio propio, cuando expresamos ciertamente amor a la demás gente, estamos imitando a Dios porque Él es amor. Cuando permanecemos en paz, entonces imitamos a Dios. 18, nuestro primer amor en Jesucristo es ser gentes justificados por Dios para tener paz con nuestro Dios. Es decir, cuando vivimos en el primer amor es porque somos ya declarados justos, personas sin pecado, sin maldad, sin abominación, porque hemos sido totalmente bendecidos con la limpieza poderosa por medio de la sangre de Cristo y por medio de la gloriosa palabra de Dios. Soy justificado por Dios y soy justificado por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo dice en Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el vivir en el primer amor, como dije, es vivir justificados, declarados justos por la gracia y por el poder de Dios. Cuando reconocemos que Dios nos ama, cuando reconocemos que Dios realmente nos ha limpiado, nos ha consagrado, nos ha santificado, entonces le honramos viviendo en comunión con Él, en relación con su verdad. No nos apartamos ni a la derecha ni a la izquierda. La razón por qué, porque nos sentimos satisfechos, nos sentimos agradecidos, nos sentimos gozosos, que Él quitó todo el peso de condenación, todo el peso de pecado que nos hundía más hondo que el sepulcro. Entonces, bendito sea Dios que nos ha justificado por la fe. Y bendito sea Dios que tenemos paz para con Dios.
por medio de nuestro Señor Jesucristo. 19. Nuestro primer amor en Jesucristo es ser gentes protegidas por Dios. Dios nos protege y por eso debemos permanecer en el primer amor. Cuando estamos fuera del primer amor es estar fuera de protección. Cuando estamos en el segundo amor, estamos fuera de la plenitud de la bendición de Dios. Pero cuando permanecemos el 100% amándole sobre todas las cosas a nuestro Señor Jesús, entonces gozamos de todas las riquezas. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, pues de la gloria me enviará él a las gentes que os despojaron, porque él os toca a la niña de su ojo. En otras palabras, porque el que os toca a vosotros, toca a la niña de su ojo. Pensemos en lo que dice Dios por Zacarías capítulo 2, verso 8. Y el que está hablando aquí es nuestro gran Dios todopoderoso. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Después de la gloria me enviará él a las gentes que os despojaron. Es decir, Dios tratará a aquella gente que nos trató mal. Porque el que nos toca ciertamente. Dice Dios, el que nos toca a nosotros ha tocado la niña de su ojo. Y estas personas que se han puesto contra Dios y contra sus hijos tendrán problemas serios. Pero los que permanezcamos en el primer amor, seremos protegidos por Dios. Seremos el 100% prosperados. Dios será nuestro escudo. Se levante quien se levante. El Señor saldrá a nuestra defensa. El Señor saldrá para bendecirnos, para protegernos, para librarnos de los peligros. Número 20. Nuestro primer amor en Jesucristo es que nosotros debemos permanecer siendo libres de todo pecado. ¿Cómo lograrlo? A través de la fe que es en Cristo Jesús, como lo vimos en los pasajes anteriores. Yo soy libre, usted es libre. ¿Cómo es que esto se ha logrado? Gracias por la sangre de Jesús. Gracias por su sacrificio en la cruz. Bendito y alabado sea Dios a través de la obediencia de la verdad. Gálatas capítulo 5, verso 1 declara: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esto significa vivir en el primer amor. Permanecer firmes con la libertad que Cristo nos hizo libre. No os volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Es decir, no volvamos al pecado. No volvamos como el puerco va a enlodarse. No volvamos como el perro que va al vómito otra vez. Esto nos da a entender las Santas Escrituras. Por lo tanto, permaneced firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No volvamos a esclavizarnos al pecado. Porque cuando la gente se vuelve a esclavizar al pecado, es atormentado por espíritus inmundos. Es atormentado por demonios. No puede dormir. No tiene paz, no tiene gozo, no tiene libertad, porque ha dejado su primer amor. Por eso es que los demonios los atormentan. No tienen gozo ni paz cuando están en el templo. Entonces necesitan arrepentirse, necesitan confesar su pecado y apartarse del pecado. Hay personas que quieren que Dios los bendiga, pero no quieren dejar la maña del cigarrillo. No quieren dejar tampoco los bailes, ni las cervezas, ni las drogas, pero quieren las bendiciones de Dios. Y así no funciona Dios. Debe de estar dispuesto
a que Dios te limpie totalmente. Debes de estar dispuesto al cambio dado por el Todopoderoso. Número 21. Nuestro primer amor en Jesucristo es mantenernos como gente limpias de todo pecado mediante su palabra. ¿Cuántas personas tienen la Biblia simplemente de adorno? Algunos tienen varias Biblias, pero ni una de las varias leen. Por eso es que viven arruinados, arrastrados. Por eso es que viven totalmente vidas en tremendos desastres. Porque no leen la palabra y cuando van al templo, Dios mío, se ocupan de estar en los pasillos del templo o se ocupan de estar en el parking lot del templo donde se congregan, hablando con los otros que están afuera. Entonces nunca llegan a alimentarse. Por eso están desnutridos espiritualmente. La Biblia dice en Juan 15:3, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Esto es, cuando recibimos el primer amor y estamos en el primer amor, somos limpiados por la palabra que hemos recibido de parte de Dios por medio del predicador. Entonces, debemos anhelar, debemos luchar, debemos perseverar en la gloriosa palabra. Cuando leemos la palabra, debemos ponerla en práctica. La obediencia es detergente que nos limpia, nos purifica. Nos dice el Sagrado Escritor que la obediencia produce el 100% en nuestras vidas, cambios preciosos, cambios sobrenaturales que no puede darlo ningún político, ninguna otra filosofía, sino a través de la gloriosa palabra cuando la obedecemos. Número 22. Nuestro primer amor en Jesucristo consiste en que somos gentes hechos para ser luminosos. Cuando permanecemos en el primer amor, servimos de bendición para todos los que nos rodean, para todos los que nos escuchan. En Mateo capítulo 5, verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada, ciertamente, una ciudad asentada no puede esconderse. Es decir, si está sentada en una parte alta, no puede esconderse. Entonces, si no se puede esconder, debemos entonces ser lumbreras por todos lados, iluminando a todo vecino, en la comunidad, en el templo, en nuestra propia casa. Debemos ser luminares para la gloria de Dios. Porque Dios nos hizo para ser lumbrera. Vosotros sois la luz del mundo. Si somos la luz del mundo, debemos brillar y debemos estar gozosos por ellos. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.